sucesivamente con las letras griegas. La mayor parte de los aminoácidos que componen nuestra biología son alfa-aminoácidos, pero hay algunos gamma-aminoácidos que son importantes, como es el caso del aminoácido no proteico GABA. El ácido gamma-aminobutírico es un gamma-aminoácido, pero vuelvo a decir, la mayor parte de los aminoácidos son alfa-aminoácidos. Si vemos en esta estructura, aquí está el carbón primero, el alfa. Aquí está el grupo carboxilado, que es un ácido, y aquí está el grupo nitrogenado. De ahí que viene el nombre amino, grupo amino, ácido, donde el carbón está saturado con hidrógeno y con una R o un residuo o un radical que identifica a cada uno de los aminoácidos, ya sea por el grupo funcional que presenta que pueden ser aminoácidos con alcohol, aminoácidos con sulfidrilo, aminoácidos básicos, etcétera, etcétera. Sin aminoácidos no hay vida. Aparentemente las primeras moléculas que se formaron en la parte biológica, no solamente de nosotros como animales superiores, sino en todas las especies fueron los aminoácidos. Y estos aminoácidos, gracias a las estructuras solares, a la lava de algunos volcanes y al mar, empezaron a unirse estas moléculas de nitrógeno con carbón y hacer en conjunto al compuesto llamado aminoácidos, y estos unirnos y formar péptidos, y cuando más se unen, más grandes proteínas. Sin esta estructura no habría vida. Los aminoácidos entonces son micromoléculas formadas por la unión de un grupo funcional ácido. Fíjense que este ácido se escribe con hidrógeno, COH, o llamado también carboxilo, y por eso se los llaman carboxiloaminoácidos o carboxilo nitroaminoácidos, y un grupo funcional amino, o a un carbono terminal, generalmente el carbón alfa. Si vemos aquí está el carbón alfa, aquí está el grupo carboxilo, el grupo amino, esta es la cadena lateral, resto o radical. Esto es en forma no ionizada. Ionizada significa que adquiere carga. Los aminoácidos, dependiendo del pH en que se encuentran, en el tejido, en el lugar donde se encuentran, van a tener carga, y por lo general los aminoácidos tienen dos cargas, por lo tanto son iones dipolares. Si vemos aquí a pH 7, el ácido carboxílico pierde su hidrógeno y adquiere una carga negativa, y el grupo nitrogenado adquiere un hidrógeno y tiene una carga positiva. Entonces tenemos esto, a pH 7 los aminoácidos son estructuras dipolares, iones dipolares, porque están ambos cargados. Esta dipolaridad es interesante y la vamos a analizar un poquito más adelante, por qué nos interesan algunas estructuras que haya esa dipolaridad. Vuelvo a decir, un aminoácido se resume como una micromolécula en la que un grupo carboxilo y un grupo nitrogenado se unen a un mismo carbón, en este caso el carbón alfa, y traen una cadena apareada con ellos, la cadena que identifica al aminoácido en sí. Y a pH fisiológico, a pH 7, están cargados y son iones dipolares. Los aminoácidos tienen muchísimas propiedades, muchas. Aquí simplemente vamos a ver unas 4 o 5 propiedades, pero tienen más los aminoácidos. Entonces, los grupos alfa-R determinan las propiedades de los aminoácidos. Todo aminoácido no va a ser dependiente de su carboxilato ni de su nitrógeno, sino de los grupos R que contiene, de la cadena lateral. Y esto nos enseña que hay algunas propiedades de los aminoácidos, como su estado de ionización, que significa cargado o no cargado a diferentes pHs, sus estructuras físico-químicas y sus cambios físico-químicos, su punto isoeléctrico o punto de cero de carga, sus relaciones espaciales y la absorción de la luz ultravioleta. Veamos la primera propiedad de los aminoácidos que estamos mencionando, y es el estado de ionización. Aquí tenemos diferentes pHs y donde va a haber un comportamiento diferente de los aminoácidos. pH ácido, pH neutro, pH básico. Cuando tenemos un pH ácido significa que la concentración de hidrogeniones es muy alta,
y un pH básico, la concentración de hidrogeniones es muy baja. En un pH neutro, ambas están equilibradas. Fíjense entonces el aminoácido a pH neutro, que vuelvo a decir es el pH de 7, los aminoácidos no están habitualmente habitualmente ionizados, son iones dipolares. En cambio, si es a un pH básico, solamente persiste la carga del carboxilato y es un anión, porque en esta estructura predomina una carga negativa. En cambio, a pH ácido, cuando el pH es debajo de 7, llámese 6, 5, 4, etc., es un catión, porque lo que predomina es la carga del grupo nitrogenado, el grupo amino. Entonces, los aminoácidos presentan distintos estados de ionización dependiendo del pH. A pH neutro se encuentran como estructuras dipolares, a pH básico como aniones y a pH ácido como cationes. Esta es una de las primeras propiedades que tienen los aminoácidos. Los estados de ionización, cuando el pH es ácido, en el medio abundan los protones y todos los grupos funcionales están saturados, lo mismo que hemos dicho con la carga. A medida que el pH se va neutralizando, lo mismo que hemos dicho, se convierte en un ion dipolar con extremos con cargas opuestas, y cuando el pH es básico, el aminoácido adquiere una carga negativa, prácticamente lo mismo que hemos mencionado. La segunda propiedad son propiedades físico-químicas. Y las propiedades físico-químicas son debidas al carácter de la molécula cargada. No se olviden que los aminoácidos son iones dipolares, eso tienen que acordarse siempre. Y van a tener dos propiedades importantes o más, que son la solubilidad alta en disolventes polares y los puntos de fusión elevados a más de 200 grados centígrados, ya que las atracciones iónicas fuertes hacen que tiendan a cristalizar. Entonces vemos dos propiedades: solubilidad en disolventes polares, es decir, que pueden desnaturalizarse los aminoácidos, pueden romperse en soluciones muy polares, muy cargadas y tienen puntos de fusión elevados. La tercera función es el punto isoeléctrico. Y el punto isoeléctrico de un aminoácido es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga neta, es decir, tiene una carga habitualmente de 0. Estado de ion dipolar y no migra en un campo eléctrico. Eso se llama el punto isoeléctrico. Si nosotros vemos esta curva, vamos a ver que diferentes aminoácidos, acuérdense que hay 20 aminoácidos proteicos y más de 300 aminoácidos no proteicos, pueden tener diferentes cargas de 0,5, de 1, 1,5 o 2,0. Inclusive pueden tener carga 0 absolutamente. Y el punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga. Aquí vamos a ver que de ahí, este es el punto isoeléctrico, y el punto isoeléctrico nos está diciendo que este compuesto tiene una carga de 1,0, pero habitualmente si analizamos muchos aminoácidos, el pH en el cual la carga es 0, absolutamente 0, es un punto isoeléctrico y nos dice que en ese pH el aminoácido ya tiene una carga de 0 y no es un estado dipolar, y eso lo da su migración por diferentes pHs y diferentes puntos isoeléctricos que puede tener cada uno de los aminoácidos. Son 20 aminoácidos, digo, y muchos de ellos tienen puntos isoeléctricos diferentes. La histidina, por ejemplo, es el aminoácido más clásico, tiene un punto isoeléctrico de 0. Es decir, a un pH fisiológico se encuentra con 0 de carga, pero va variando el pH y va volviéndose de carga más 2 eléctrica o carga menos 0,5, menos 1 eléctrica. Entonces, aquí vemos el punto isoeléctrico se calcula como la semisuma de los pKs. pKs es el potencial de disociación que tiene cada uno de los aminoácidos. Si nosotros pusiéramos un aminoácido como tal, cada aminoácido nos va a decir tiene un pK por sus estructuras, por sus eres. Los eres determinan, hemos dicho, las propiedades de los aminoácidos y nos determinan sus pKs o sus puntos de disociación que tienen sus potenciales de disociación. Aquí nos muestra un potencial de disociación pKa de 2,34 y aquí otro pK potencial de disociación 9,6. Y el punto isoeléctrico es la semisuma de los pK1 y P2 que originan una especie iónica con carga neta de 0. Ahí nos dice el punto isoeléctrico y nos va a dar una carga de 0.
La carga de los aminoácidos, el pH fisiológico, el grupo alfa, en pH fisiológico amino está protonado y porta carga positiva, mientras que el grupo carboxilo está disociado y porta carga negativa a pH fisiológico. ¿Estamos? Acuérdense que el pH fisiológico es de 7.3. Hay cargas positivas en las cadenas laterales de los aminoácidos básicos a pH 7 o 7.0, 7.1, 7.2. Cargas positivas en las cadenas laterales. Esos son particularmente varios aminoácidos que se los conoce como aminoácidos ácidos y como aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos particularmente son la arginina, lisina, histidina y tienen carga positiva a pH fisiológico. Aminoácidos que tienen carga negativa pH fisiológica son el aspartato y el glutamato. Estos aminoácidos son ácidos. Los otros de aquí eran aminoácidos básicos. Vemos entonces que se pueden clasificar a los aminoácidos según el R que tienen en ácidos, en básicos, en anulares o cíclicos, en alifáticos, etc. Y que puede variar su carga, vuelvo a decir, ya sea un pH diferente debido a los pKs y al punto isoeléctrico, que es la suma de los potenciales de ionización de esos aminoácidos. El punto isoeléctrico es el pH, al cual el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas y la carga global en el aminoácido es 0. Ese es el punto isoeléctrico. Tenemos también propiedades espaciales de los aminoácidos. ¿Qué significa? Que nosotros, si consideramos un aminoácido va a estar en dos estructuras enantioméricas, se llaman enantioméricas o espaciales, y puede estar el aminoácido con una configuración D a la derecha, fíjense el grupo nitrogenado a la derecha es un enantiómero, o puede estar a la izquierda. Estos que están a la izquierda se llaman L-aminoácidos por su rotación que tienen hacia la izquierda, y los que están a la derecha se llaman dextroaminoácidos. Los aminoácidos que nosotros tenemos en la composición biológica de nuestro organismo son en un 98-99% configuración L. Entonces ya estamos llamando L-aminoácidos porque su grupo nitrogenado se encuentra a la derecha y a la izquierda, perdón, y los de configuración D, los D aminoácidos son muy raros en la estructura biológica humana, pero sí son muy frecuentes en las de las bacterias. Las bacterias tienen aminoácidos, D aminoácidos en gran cantidad, particularmente por la pared celular que tienen. Entonces, ahí vemos una pequeña diferencia. Los aminoácidos humanos en su gran cantidad son L-aminoácidos con una rotación, una configuración hacia la izquierda y de las bacterias es a la derecha. Entonces, vemos aquí un poquitito. Fíjense, aquí también es el carbono. El carbono, el grupo nitrógeno a la izquierda es levogiro y hacia la derecha es dextrogiro y estos se llaman D-aminoácidos y estos L-aminoácidos. Ahora, todos los aminoácidos menos la glicina presentan el carbón asimétrico alfa con los que existirían dos isómeros ópticos. Por similitud con el gliceraldehído es una estructura basada en el glicerol, se denominan D-aminoácidos si tiene el grupo nitrogenado a la derecha y L-aminoácidos, hemos dicho, si está a la izquierda. Los L-aminoácidos son los más abundantes. Los D-aminoácidos solo existen en bacterias y en algunos antibióticos, como es el D-alanina. Entonces, a partir de ahora, al aminoácido se le va a poner la L o la D para identificar si es dextro o es levogiro. Entonces, D-aminoácidos nos identifica que es un aminoácido de tipo alanina que se va a encontrar particularmente en las bacterias. Entonces, si fuera L-aminoácidos, sí vamos a decir que está en las estructuras celulares humanas, en las eucarióticas. La absorción de la luz ultravioleta es otra propiedad. Estamos viendo propiedades de los aminoácidos, propiedades físicas, químicas, etc. Los aminoácidos presentan una absorción de radiación máxima a 280 nanómetros y la absorción es proporcional a su concentración. Aquí tenemos absorción. Uno de los aminoácidos, el más grande de los aminoácidos, tiene una longitud de onda y una absorción muy grande a 280 nanómetros. En cambio, la tirosina y fenilalanina
tienen una escasa absorción. Todos los aminoácidos son capaces de absorber la luz ultravioleta, pero en diferentes ondas y longitudes de onda. La absorción máxima se ve, sin embargo, a 280 nanómetros. Los aminoácidos se pueden clasificar de muchas maneras. Ya estamos diciendo, los aminoácidos son micromoléculas formadas por un grupo ácido y un grupo nitrogenado unidos a un solo carbón. Y los aminoácidos, cuando se unen, van a formar péptidos. Los péptidos siguen uniéndose por enlace peptídico, van a formar polipéptidos, oligopéptidos y al final proteínas cuando hay una gran cantidad de aminoácidos que se han polimerizado. Los aminoácidos se pueden clasificar, decía, de diferentes maneras. Los aminoácidos proteicos son 20. Hay que recordar esto, 20 es un número mágico. 10 aminoácidos son esenciales y 10 aminoácidos son no esenciales dentro de los proteicos. Esenciales nutricionalmente, eso significa que necesita el ser humano ingerir esos aminoácidos porque no los puede formar. Y los otros 10 aminoácidos sí los forma a expensas de otros compuestos, como son, por ejemplo, los cetoácidos que conforman al ciclo de Krebs. Los cetoácidos se transaminan y se convierten en aminoácidos. Pero, vuelvo a decir, hay 10 aminoácidos que tenemos que ingerirlos y esos aminoácidos se llaman esenciales nutricionalmente, no porque sean importantes, obviamente tienen su importancia, pero la esencialidad se basa en que tenemos que adquirirlos en la dieta y los otros 10 aminoácidos los formamos. Entonces, hay aminoácidos proteicos. Hay aminoácidos no proteicos, más de 300 aminoácidos no proteicos. Uno de ellos es la DOPA. La DOPA, que es el precursor de las catecolaminas, es un aminoácido no proteico. Otro aminoácido no proteico es la beta-alanina, y otro aminoácido no proteico es el GABA, que es gamma aminoácido, pero fíjense, tienen la estructura de un grupo amino y un grupo carboxilo unido a un solo carbón. En el caso de la beta-alanina están unidos al carbón beta y en el caso de la gamma-alanina están unidos al carbón gamma. Entonces, hay más de 300 aminoácidos no proteicos, son más abundantes que los proteicos, pero no van a ir a formar proteínas. Los aminoácidos esenciales formados por el cuerpo, formados no en el cuerpo, los esenciales no son formados en el cuerpo. Tenemos el Hall privado de Tim, Hall privado de Tim por su mnemotécnico para acordarse. Ahí está la histidina, arginina, lisina, leucina, la prolina que está colocada acá para que la frase tenga algún sentido, pero este no es un aminoácido no esencial. La valina, la treonina, la fenilalanina, triptófano, isoleucina y metionina. Estos aminoácidos, los esenciales, necesitamos adquirirlos en la dieta. En cambio, los no esenciales, los formamos en el cuerpo. Aquí hay un error, por favor, hay que fijarse. Hay un error. Aquí dice formados en el cuerpo y cuando estás por la dieta tiene que ser al revés. Y los aminoácidos que tenemos que ingerir por la dieta, que se llaman esenciales, el término también está equivocado, por favor, son 10 aminoácidos y el mnemotécnico que recuerda a ellos se llaman 3 gatos. 3, ¿por qué? Porque hay 3 con G, 3 con A, una con T, una con O, que en realidad es C, y una con S. Si nos vamos a los 3 con G, son glutamina, glicina y glutamato. La A es la asparagina, la alanina y el aspartato. La T es la tirosina y la O, que le quitamos una parte, es la cisteína y la S es la serina. Esto lo vamos a ver con mucho detalle un poquito más adelante y además en la práctica se va a ver mucho de esto. Hay aminoácidos con carga positiva o negativa, hemos dicho, a diferentes pHs. Hay aminoácidos polares. La polaridad significa la capacidad de moverse hacia un polo. Hay aminoácidos que son muy polares, que se van hacia el polo positivo, u otros que se van al polo negativo. Los aminoácidos muy polares habitualmente son los que se van al polo negativo, los muy polares, pero también se considera polaridad cuando se van al polo positivo. Los aminoácidos que no se mueven en relación a la carga eléctrica, esos aminoácidos se los llama apolares.
sin polaridad. Y los polares pueden estar en contacto con el agua, en cambio los no polares no pueden estar en contacto con el agua, son hidrofóbicos. Se clasifican también su R o cadena lateral. Habíamos dicho, son 6 grupos grandes que aglutinan a todos los aminoácidos. Hay grupo alifático por el R, aromático, con azufre, con alcohol, ácido básico, con estructura imino, etcétera, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Los aminoácidos, hemos dicho, hidrofóbicos, tienen en su cadena lateral grupos alifáticos. Ahí está la valina, leucina y isoleucina, que son los aminoácidos relativamente simples. Y estos aminoácidos se los conoce también como aminoácidos ramificados. La tirosina tiene un grupo fenólico con carga negativa, un pH mayor que su pK y no es hidrofílica en este intervalo de pH. Los grupos hidroxilo, los aminoácidos con hidroxilo, presentes en serina y treonina, pueden formar enlaces de hidrógeno. Los grupos con azufre, los aminoácidos con azufre, cisteína y metionina, tienen azufre y ese azufre sirve para formar enlaces de disulfuro. En el enlace disulfuro que forman los aminoácidos uno con otro o con otra estructura sirven para mantener la estructura terciaria y cuaternaria de los aminoácidos. El enlace sulfidrílico entonces es un enlace covalente muy fuerte. En cambio, los aminoácidos se pueden interrelacionar con otros aminoácidos por enlaces hidrógeno que son muy débiles, pero los enlaces covalentes muy fuertes son los enlaces por los grupos sulfidrilo, por el azufre, que aporta particularmente la cisteína y la metionina. Particularmente la cisteína es el que más aporta grupos sulfidrilos y es el que mantiene unidas a las estructuras de las proteínas cuando los aminoácidos van a formar una estructura, vuelvo a decir, terciaria o cuaternaria. Aquí tenemos algunos aminoácidos para ir recordando los nombres: histidina, arginina, lisina, isoleucina, fenilalanina, leucina, triptófano, alanina, metionina, prolina, cisteína, asparagina, valina, glicina, serina, glutamato, tirosina, aspartato, glutamato, treonina. ¿Por qué sirve esto? Porque nos está indicando las características que tiene cada uno de los aminoácidos y la forma en que se identifican. Fíjense que en la clasificación de aminoácidos proteicos se utilizan 3 letras, las primeras letras del aminoácido, para acordarse qué aminoácido es. Pero en la nueva clasificación, sobre todo para hacer las modulaciones y las modificaciones post-transduccionales, ya no se utilizan las denominación de 3 letritas, sino se utiliza una letra, solamente una letra. Eso en relación a lo que va a significar la secuenciación, la formación de proteínas a nivel de laboratorio. Pero habitualmente la forma en que ustedes tienen que conocer a los aminoácidos es por sus 3 letras nada más. La histidina tiene IS, la arginina ARG, la lisina LIS y así sucesivamente. Tenemos entonces la glicina. Fíjense, la glicina está aquí, es el aminoácido más simple que existe. Tiene un hidrógeno como cadena R, solamente un hidrógeno. Es el único aminoácido que no es quiral. Quiral significa que no tiene saturaciones diferentes. En cambio, este sí tiene una misma saturación de hidrógeno. Es un aminoácido no quiral, los demás son quirales. La alanina es un aminoácido también muy sencillo y tiene una cadena lateral de un grupo metilo, nada más. La valina tiene 3 grupos metilos, son alifáticos estos aminoácidos. La leucina ya tiene una cadena más grande, muy ramificada, y la isoleucina también. A estos 3 aminoácidos se los conoce como aminoácidos ramificados: valina, leucina y isoleucina, que va a tener una connotación particularmente en la nutrición. Los aminoácidos ramificados son los que migran más rápido del intestino hacia el hígado y a otros tejidos. Por lo tanto, la ingestión de aminoácidos ramificados en una dieta común y corriente es muy buena porque es los que van a aportar nitrógeno. Los aminoácidos son fuentes de nitrógeno y los aminoácidos van a ir a ser constituyentes de otros compuestos, no solamente proteínas. Eso significa que los aminoácidos no solamente forman proteínas, forman muchos otros compuestos. Por ejemplo, la creatinina, la hemoglobina, pueden formar glucosa, pueden actuar como compuestos de transporte, etcétera, etcétera, o como neurotransmisores.
Bien, los 3 aminoácidos alifáticos ramificados son la valina, leucina y isoleucina, que les decía que nos interesan mucho desde el punto de vista nutricional. Cuando se va a hacer una alimentación parenteral, debe haber estos en gran cantidad porque son los que migran más rápido desde donde se ingiere o se ingresa directamente a la sangre hacia el hígado y otros tejidos. Tenemos la metionina, un aminoácido con azufre, fíjense, aquí está el azufre, la fenilalanina, un aminoácido con una estructura cíclica o anular o anillo o cerrada, así se llaman, estas son cadenas abiertas y se los denomina alifáticos, en cambio estos ya son cíclicos o anulares porque tienen una estructura cerrada. Aquí tenemos una estructura fenólica. El triptófano tiene doble estructura cíclica, cerrada o anular, y es el aminoácido más grande. Y la prolina tiene un grupo independiente que, fíjense, forma un anillo. Aquí hay un anillo. Iminoprolina, por eso se lo llama, porque este anillo es muy interesante y le da la característica a la prolina de ser muy fácilmente rotable. Los aminoácidos per se, al tener un aminoácido con otro, poco movibles, pero cuando aparece la prolina en ese tipo de enlace, la prolina permite que haya un poco de rotación. Aquí tenemos esenciales y no esenciales nutricionalmente. Los esenciales habíamos dicho que son aminoácidos indispensables en la dieta, que tenemos que tenerlo, y aquí está el Hol privado de TIM, que es el mnemotécnico que identifica la histidina, la arginina, la leucina, la lisina. No está la prolina, por supuesto, porque la prolina, habíamos dicho, es un aminoácido que se forma en el cuerpo, pero para darle a la palabra el Hol privado de TIM, lo poníamos aquí, luego metionina, fenilalanina, etc. Y aquí están las 3 con A, que son de los gatos, 3 gatos, alanina, asparagina, aspartato, las 3 con G, glutamato, glutamina, glicina, una con T, la T, una con O, que habíamos dicho, la cisteína, y por último la serina. Son los aminoácidos proteicos divididos, como les decía, en esenciales o no esenciales. La palabra esencialidad, para que no haya confusión, se ha cambiado a indispensables o no indispensables en la dieta, pero va a persistir por mucho tiempo la esencialidad, así que hay que conocer los dos términos y las dos palabras. Tenemos aquí aminoácidos cargados, polares, hidrófobos, y cómo se identifica el aminoácido, lo que hemos dicho, alanina. Hoy por hoy se están utilizando una sola letra, la arginina mantiene la A. Fíjense, la arginina ya ha cambiado, ya no es otra AR, sino R. La asparagina ya es N, el aspartato es D, la cisteína mantiene la C, y este código de letras es a veces necesario conocerlas porque cuando nos dice esta es la secuencia o estructura primaria del aminoácido y tiene tales aminoácidos, a veces los diferentes investigadores ya no ponen las 3 letritas, sino ponen directamente el código de una sola letra y uno tiene que decir qué es esto. Por ejemplo, la lisina siempre es K. Hay que acordarse de la lisina porque la lisina va a jugar un rol muy importante, como vamos a ver más adelante. Ahí está la abundancia relativa. Fíjense, los aminoácidos más abundantes son la alanina, el glutamato y la glutamina. Hay que recordar que el glutamato actúa como un neurotransmisor y la alanina es un aminoácido que se convierte en piruvato muy rápido. Después el peso molecular. Fíjense, si nosotros consideramos que los aminoácidos en general sumados tienen 100 daltons de peso molecular, eso no es tan real porque algunos aminoácidos tienen un peso molecular muy poquitito y otros aminoácidos muy altos. Fíjense, el triptófano es el aminoácido más grande y de peso molecular tiene 186. En cambio, la glicina tiene 57. Para sacar una media, los diferentes investigadores han indicado que el peso molecular promedio de los aminoácidos sería 100, pero vuelvo a decir, varía según cada uno de los aminoácidos. Pueden ser 157, 71, 147, etc. Su pK lateral, su potencial de ionización, va a tener cada uno diferente, su volumen, su carga, si es polar o no es polar, etcétera, etcétera. Bien, los aminoácidos se siguen clasificando, dijimos, de diferentes maneras, y aquí tenemos los no polares o hidrófobos que van a estar siempre en el centro de una proteína, no van a estar en contacto con el agua. Los polares sin carga, los polares con carga negativa, los polares con carga positiva y los aminoácidos esenciales.
Aquí vemos los apolares alifáticos, estos hemos dicho que tienen cadenas abiertas, los apolares aromáticos con cadenas o estructuras cíclicas cerradas, la fenilalanina y el triptófano, los polares sin carga, diferentes aminoácidos, serina, treonina, tirosina, cisteína, los polares con carga, que son los ácidos. Estos dos grupos, los polares con carga ácidos y los polares con carga básicos, se van a diferenciar porque los ácidos tienen carga negativa, en cambio los básicos tienen carga positiva. Fíjense, los dos aminoácidos polares con carga, los dos ácidos, son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Cuando tienen carga y están ionizados, son compuestos cargados y pierden la palabra ácido y es reemplazado la última letra, el sufijo, por ato. Por eso el ácido aspartico es aspartato y el ácido glutámico glutamato, porque al estar ionizados, ese ato nos dice que se encuentran con carga negativa en este caso. En los básicos, lisina, arginina y histidina, tienen carga positiva, carga positiva, carga positiva, carga positiva. Son polares con carga y son los básicos por carga positiva. Ninguno de ellos cambia su nombre, no se llama lisinato, ni arginato, ni histidina porque no son ácidos. Si son ácidos, cambian por el ato. Tenemos diferentes clasificaciones, hemos dicho, no polares, polares sin carga, polares con carga negativa, polares con carga positiva. Esto de la polaridad interesa un tanto, no importante, pero interesa un poco, sobre todo para la distribución de los aminoácidos cuando hablamos de sus estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria y de la composición de la proteína. Los aminoácidos proteicos poco frecuentes son algunos de ellos derivados de los mismos aminoácidos proteicos. Y en la actualidad existe una gran discusión si a estos aminoácidos proteicos poco frecuentes deberíamos meterlos dentro de la clasificación de los 20 aminoácidos y sumaría 21, 22 o 23. Pero vuelvo a decir, hay una gran discusión en el mundo y muchos dicen que simplemente debemos hablar de 20 aminoácidos y no decir que hay 21, 22 o 23, porque los otros son derivados de los aminoácidos proteicos normales. El gran problema surgió en la selenocisteína particularmente y surgió también en la hidroxilisina. La hidroxilisina es la lisina hidroxilada en la posición 5. La hidroxiprolina es la prolina hidroxilada en la posición 4. Aquí tenemos la posición 4, está hidroxilada, y aquí tenemos la lisina en la posición 5, está hidroxilada. Entonces decía si estos aminoácidos deberíamos considerarlos aminoácidos proteicos o simplemente derivados. Yo comparto que son derivados o modificados posttraduccionalmente por una hidroxilación u otros compuestos y no deberíamos sumarlos a los 20. Pero vuelvo a decir, en el mundo hay un gran problema porque muchos autores consideran que estos aminoácidos, al ser tan abundantes, particularmente en el colágeno, que es la proteína más abundante, indican que deberían considerarse aminoácidos poco frecuentes y sumarlos a los 20, que sea 21, 22 o 23. Bien. Entonces se encuentran en proteínas, en la elastina, en proteínas musculares, estos aminoácidos en el colágeno, la hidroxiprolina, hidroxilisina, etcétera, se encuentran en mucha cantidad ahí. Los aminoácidos no proteicos no forman parte de proteínas, sino que aparecen solubles como intermediarios metabólicos o formando parte de las paredes bacterianas. Habíamos dicho, muchos de los aminoácidos no proteicos son derivados. El GABA, por ejemplo, el GABA es un aminoácido no proteico y es derivado del glutamato. El glutamato es un aminoácido proteico y el GABA es un aminoácido no proteico y es un neurotransmisor. Los alfa, beta, etcétera, tienen, hemos dicho, configuración D o L. Los aminoácidos no proteicos, tenemos algunos que son importantes y hay que recordarlos. La beta-alanina es un precursor del ácido pantoténico. Y el ácido pantoténico nos interesa a nosotros mucho porque va a formar a la coenzima A. La coenzima A es derivada del ácido pantoténico y a la vez la beta-alanina es el precursor y la beta-alanina es un aminoácido no proteico. La homocisteína y homoserina
son derivados, particularmente la homocisteína, de la metionina. Y la homocisteína hoy por hoy se considera un marcador biológico en sangre que nos identifica si la persona tiene riesgo de hacer un problema circulatorio de tipo del colesterol elevado o diabetes. Se convierte en un marcador entonces biológico que puede indicarnos si la persona tiene tendencia a hacer aterosclerosis o tendencia a tener diabetes por la cantidad de homocisteína que se está formando. Y la homocisteína, vuelvo a decir, es un intermediario metabólico de los aminoácidos y está formado por la metionina. A partir de la metionina y la serina va a formarse la cisteína. El GABA es un neurotransmisor, inhibidor del sistema nervioso central, y hemos dicho que se va a formar a partir del glutamato. Y la citrulina y ornitina son intermediarios en el ciclo de la urea. Todos estos son aminoácidos no proteicos, pero tienen importancia conocerlos. Entonces, además de los 20 aminoácidos, algunos no proteicos tienen que conocer, no los 300, sino algunos aminoácidos. Tenemos beta-alanina, homocisteína, citrulina, ornitina, lo mismo que hemos mencionado hace un instante. Y hemos dicho la beta-alanina, precursor del ácido pantoténico, desde la vitamina B5. El ácido gamma-aminobutírico es el inhibidor central más abundante en el cerebro, se forma a partir del glutamato. La homoserina y cisteína, hemos dicho, se forma a partir de la metionina. La citrulina y ornitina están inmersos en el ciclo de la urea y en la síntesis de la arginina. Tenemos derivados de los aminoácidos. Y cada uno de los aminoácidos va a dar lugar a compuestos que son importantes. Dentro de las funciones de los aminoácidos, hemos dicho, no solamente los aminoácidos sirven para formar proteína. Los aminoácidos son muy versátiles, pueden formar otras estructuras que son útiles en nuestro organismo. Vuelvo a decir, pueden formar glucosa, son los aminoácidos glucogénicos. Pueden formar neurotransmisores o actuar como neurotransmisores. Pueden transportar grupos aminos. Los aminoácidos son muy versátiles. No solamente están hechos para polimerizarse y formar proteínas. Aquí tenemos 3 compuestos derivados del aminoácido que se llama arginina. La arginina es un aminoácido que tiene una connotación interesante. La arginina se puede formar en nuestro cuerpo, pero en los niños la arginina es esencial nutricionalmente. Se requiere que los niños tengan en su dieta una gran cantidad de arginina. A pesar, vuelvo a decir, que se puede formar en el cuerpo, se necesita ingerirlos. Y la arginina, entonces, desde ese punto de vista, se considera semiesencial. La arginina va a participar en la formación de la urea y va a participar en algunos compuestos que se llaman poliaminas. Estas poliaminas son la putrescina, espermidina y espermina, que por su nombre ya uno sabe dónde se encuentran o dónde fueron los primeros que se ubicaron. Estuvieron en los espermas y en la carne podrida, y no se sabía para qué servían estas poliaminas derivadas de la arginina, pero hoy sí se saben. Estos actúan como factores de crecimiento y actúan como moduladores de la diferenciación celular. Por lo tanto, estas poliaminas derivadas de la arginina son muy importantes. Vuelvo así, son factores de crecimiento de muchos microorganismos, estabilizan las estructuras de ribosomas, virus y ADN en muchos organismos y están relacionadas con la diferenciación celular. Arginina, espermina, espermidina y putrescina, que también vamos a ver más adelante cómo se van a formar estos compuestos. El ácido aspartico da lugar a las pirimidinas. La glicina forma la creatinina, y la creatinina es un almacenamiento de fosfatos energéticos y da lugar la glicina a que se formen sales biliares y ácidos biliares, porque la glicina se va a unir con el ácido cólico y va a formar ácido glicocólico. La taurina es un aminoácido no proteico, pero va a formar también sales biliares como el taurocólico. Fíjense que la glicina va a formar parte de las purinas, va a estar inmersa en el glutatión. El glutatión es uno de los antioxidantes más importantes, sobre todo cuando actúa con la enzima peroxidasa. Va a formar la creatina, fosfocreatina y las sales biliares. La histidina
es otro aminoácido importante y tiene sus derivados. El derivado más importante de la histidina es la histamina. Y la histamina es un vasodilatador, actúa como un neurotransmisor cerebral vinculado a las emociones y es uno de los que participa más en la reacción anafiláctica y en la reacción alérgica. Fíjense que la histidina forma la histamina por una sola enzima, una carboxilasa. Esa carboxilasa, una carboxilación o descarboxilación, en este caso más aún descarboxilación, va a formar la histidina a la histamina por las enzimas llamadas descarboxilasas. La serina va a formar a la esfingosina. La esfingosina es parte de las membranas y da lugar a los esfingolípidos, y los esfingolípidos están relacionados con muchas enfermedades. La esfingosina es entonces un alcohol muy grande que va a ser formado a partir de la serina y va a formar parte de los fosfolípidos de las membranas y va a tener lugar a un grupo grande de moléculas que se llaman esfingolípidos. La tirosina quizás es uno de los aminoácidos que más derivados produce. Fíjense aquí en la figura, nos produce adrenalina, noradrenalina, que son las catecolaminas. Nos forma también un pigmento que es la melanina, nos forma hormonas que es la tiroxina y algunos derivados de las plantas tienen tirosina en su composición. La mescalina es una droga que se saca de los cactus, la tiramina se encuentra como un compuesto derivado de la tirosina en el queso, en las nueces, en la cebada. La morfina es un derivado del opio, la codeína también, la papaverina también, y las anfetaminas son drogas producidas por el ser humano a partir del aminoácido tirosina. Entonces, fíjense, la tirosina es uno de los aminoácidos que más nos importa. La característica de la tirosina es que su grupo R es un alcohol y deriva la tirosina de la fenilalanina. La fenilalanina forma la tirosina y la tirosina en la génesis de las catecolaminas se va a convertir en dopa, esto lo vamos a ver también mucho más adelante, y además se lo va a ver en la práctica. La dopa se convierte en dopamina, dopamina en noradrenalina, noradrenalina en adrenalina. Bien, la dopa se encarga del control y coordinación del movimiento, del tono muscular, de la postura. La L-dopa se usa en lugar de la dopamina al ser un precursor de aquella, ya que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Muchos pacientes que tienen Parkinson tienen un defecto o no producen dopamina. Tienen que ingerir entonces levodopa como medicamento porque puede atravesar la levodopa la barrera hematoencefálica. En cambio, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y es metabolizada muy rápida en la sangre. En cambio, la L-dopa se utiliza para el Parkinson porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. La dopamina es el siguiente, es un neurotransmisor cerebral que cuando falta se relaciona con el Parkinson y cuando hay en exceso se relaciona con la esquizofrenia. La adrenalina, llamada en Estados Unidos epinefrina, es una hormona de la corteza suprarrenal que se libera ante situaciones de estrés e induce las mismas respuestas que la noradrenalina. Su precursor inmediato anterior es la noradrenalina y en la corteza suprarrenal se va a formar. En realidad no es en la corteza suprarrenal, aquí está equivocado, es en la médula suprarrenal donde se va a formar la adrenalina. La noradrenalina, que es la norepinefrina, es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático relacionado con respuestas a situaciones de alerta, aceleración del ritmo cardíaco, broncodilatación, subida de la tensión arterial. Es uno de los neurotransmisores y los compuestos catecolaminérgicos, se llama una catecolamina, más importantes que existe. Muy poco utilizado en la clínica y en la práctica médica, más se utiliza la adrenalina, pero hay que conocer, es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso simpático. Se va a formar en neuronas llamadas noradrenérgicas en diferentes partes del cerebro, del intestino y otros tejidos más. Los opiáceos, morfina, heroína, son alcaloides que van a estar formados por aminoácidos, hemos dicho. La mescalina es un alcaloide natural de un cactus, produce alucinaciones. Las hormonas tiroideas son derivadas de la tirosina y están implicadas en el crecimiento y el ritmo metabólico. Las anfetaminas son drogas sintéticas que actúan como estimulantes del sistema nervioso y como anorexígenos.
El triptófano es otro de los aminoácidos importantes y sus derivados también son muchos. El triptófano, el primer derivado que nos interesa y que va a ser el que va a actuar mucho es la serotonina. Fíjense que el triptófano es el aminoácido más grande con un peso molecular muy alto y el triptófano es un aminoácido aromático o cíclico, así se lo llama por su estructura que tiene. Este triptófano va a formar a la serotonina cuando se hidroxila en la posición 5, en su carbón 5 se hidroxila y forma a la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. La serotonina nos importa muchísimo porque es un compuesto que va a regular la dilatación vascular. Pero fíjense, también puede formar el ácido nicotínico y el nicotínico nos va a dar el NAT, que es una coenzima, puede formar al indol, etcétera, etcétera. Veamos. La estructura es el ácido indol acético del triptófano y actúa como una hormona de crecimiento vegetal. Puede formar la serotonina, cuando va degradándose, forma la melatonina. La melatonina es una molécula encargada de la regulación del ciclo circadiano, del día y la noche. Personas que tienen trastornos para dormir, no duermen en la noche y duermen en el día, está faltándole melatonina y se les da clínicamente medicamentos en base a melatonina para que regulen ese ciclo circadiano. Y la melatonina es un derivado del triptófano. Bien, aquí quedamos, chicos. Continuamos la próxima semana, ya entrando un poquito más en la materia de lo que va a ser aminoácidos, péptidos, polipéptidos, enzimas, etc. Muy bien, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.